Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Yo como siempre súper emocionada. Hoy en este canal que tanto adoro nos sumergimos en el fascinante y a veces turbulento mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las series y por supuesto, las celebridades turcas. Y hoy amigos míos tenemos un tema que ha encendido las redes sociales, un tema jugoso, un tema que explotó, literalmente. El título lo dice todo, Demet Özdemir lo hizo. El movimiento que nadie esperaba y la noticia explotó. Ya lo sé, intriga los consume, ¿verdad? ¿Qué hizo Demet Özdemir que generó semejante revuelo? ¿Cuál fue ese movimiento que nadie predijo? Bueno, pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar este misterio, a analizar cada detalle, a bucear en los rumores, a sopesar las estrategias, y a dar mi opinión, claro está. Prepárense para un vídeo lleno de información, de chismes jugosos, de análisis profundo y por supuesto de mi inconfundible toque. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo a los nuevos en el canal que suscribirse es completamente gratis. Así es. Y con solo apretar ese botoncito rojo, no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series y las celebridades turcas. Y ahora sí, vamos a lo que realmente nos interesa. Demet Özdemir, ¡qué mujer! Para aquellos que imposible no la conozcan, Demet es una de las actrices turcas más queridas, populares y exitosas del momento. Su rostro es conocido en todo el mundo gracias a sus interpretaciones memorables en series que han roto récords de audiencia y han conquistado corazones en todo el planeta. Estoy hablando por supuesto de joyas como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman hizo vibrar a millones, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie conmovedora y profunda que la consolidó como una actriz de gran calibre, y, más recientemente Anfara, Mi Nombre es Farah, un thriller emocionante que demuestra su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Demet no solo es guapísima, hay que decirlo, sino también talentosísima, con una presencia en pantalla que cautiva y una capacidad para transmitir emociones que conmueve. Pero además de su talento innato, parece ser una mujer muy astuta, inteligente y decidida en cuanto a sus decisiones personales y profesionales. Y es precisamente aquí donde entra en juego el movimiento que nadie esperaba, el que vamos a analizar a fondo hoy. Ahora bien, ¿cuál fue este movimiento que causó tanto impacto? Para entenderlo a cabalidad, es necesario retroceder un poco en el tiempo. Concretamente vamos a finales del 2022 y principios del 2023. En ese entonces Demet Özdemir se casó con el cantante y actor turco Oğuzhan Koç. La boda fue un evento mediático por excelencia, un acontecimiento que acaparó portadas, un cuento de hadas moderno, o al menos eso parecía desde la perspectiva externa. La ceremonia fue fastuosa, llena de glamour con invitados famosos, vestidos espectaculares y una atmósfera de cuento de hadas. La pareja, radiante y enamorada, irradiaba felicidad. Las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Todo el mundo comentaba lo perfectos que se veían, la conexión que tenían, y muchos auguraban un futuro lleno de dicha y prosperidad. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, ese amor de película que todos anhelamos. Sin embargo, como suele suceder en el volátil y a veces despiadado mundo de la farándula, las apariencias pueden ser engañosas. Y en este caso, la realidad demostró ser bastante diferente a lo que se mostraba en la superficie. Apenas 8 meses después de la fastuosa boda, en mayo de 2023, boom. La noticia de la separación de Demet y Oğuzhan explotó en los medios turcos y como un reguero de pólvora, se extendió rápidamente por todo el mundo. La noticia fue un shock para muchos, especialmente para aquellos que habían seguido de cerca la relación y la boda. La pareja parecía tan sólida, tan enamorada, tan compenetrada. Era difícil imaginar que tan pronto y tan repentinamente se llegaría a la ruptura. Nadie o casi nadie se esperaba una separación tan drástica y tan poco tiempo después de haber jurado amor eterno. Las razones de la separación, como suele ocurrir en estos casos, fueron, en un principio, un tanto ambiguas, vagas y, por supuesto, rodeadas de misterio. Los comunicados oficiales hablaban de incompatibilidades, de diferencias en los estilos de vida, de problemas de comunicación, los típicos argumentos que se utilizan para justificar una ruptura.
para no entrar en detalles morbosos o para proteger la privacidad de los involucrados. Pero como siempre, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular con la velocidad de la luz. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de conjeturas. Se habló de infidelidades, de presiones externas, de diferencias creativas, de peleas acaloradas, en fin, un verdadero torbellino de rumores que alimentaron la curiosidad del público y, por supuesto, la voracidad de los medios. La separación en sí misma, aunque impactante, no fue lo que realmente causó el revuelo. El divorcio es algo relativamente común en el mundo de las celebridades. Lo que realmente generó un impacto significativo y un revuelo inesperado fue la forma en que Demet Özdemir manejó la situación. Y aquí es donde entra en juego el movimiento que nadie esperaba, el que vamos a analizar en profundidad. En lugar de esconderse, de refugiarse en el silencio, de desaparecer de la vista pública, de dar explicaciones vagas e incompletas o de sumirse en la tristeza y el aislamiento, Demet optó por un camino diferente, un camino que a la postre demostraría ser muy inteligente y estratégico. Primero, es cierto que mantuvo el silencio durante un tiempo prudencial. Y esto es algo completamente comprensible. Después de una separación, independientemente de las circunstancias, es natural necesitar un espacio, un tiempo para procesar las emociones, para reflexionar sobre lo sucedido y para recuperar la tranquilidad interior. Demet se tomó ese tiempo y eso fue, sin duda, una decisión acertada. Pero a diferencia de otras celebridades que en situaciones similares, suelen evitar a toda costa a los medios de comunicación y a las redes sociales, Demet, de manera sutil pero inteligente, empezó a dar señales, a enviar mensajes subliminales, a controlar la narrativa. Comenzó a publicar fotos en su cuenta de Instagram, la red social que por excelencia, es la vitrina de las celebridades. Fotos en las que se la veía radiante, sonriente, feliz, disfrutando de su vida, de su trabajo, de sus amigas, de sus viajes. Fotos que enviaban un mensaje claro y contundente: estoy bien, estoy feliz, estoy centrada en mí misma y estoy recuperando mi equilibrio. Estas publicaciones no eran simples fotografías, eran mensajes estratégicos, cuidadosamente planeados. Demet, con cada imagen, estaba controlando la narrativa, estaba dictando cómo quería que el mundo la viera, cómo quería que se contara su historia. Estaba demostrando que a pesar de la separación, a pesar del dolor que pudiera estar sintiendo, seguía siendo la misma Demet de siempre, una mujer fuerte, independiente, exitosa y, sobre todo, resiliente. No se la veía sufriendo, no se la veía hundida en la tristeza, no se la veía lamentándose en las redes sociales. Se la veía, por el contrario, floreciendo, renaciendo, aprovechando la situación para reinventarse. Además, Demet aprovechó su trabajo, su pasión y su talento. Siguió grabando Adnfara, la serie que por ese entonces estaba teniendo un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y se concentró en su personaje, en su interpretación, en su trabajo. Se sumergió en el rodaje, se entregó por completo a su personaje, y esto le sirvió como una válvula de escape, como una forma de canalizar sus emociones y de enfocarse en algo positivo y constructivo. En cada entrevista, en cada evento público, en cada encuentro con los medios, Demet demostró profesionalismo, elegancia y una actitud positiva y serena. No evitaba hablar de su separación, pero tampoco se extendía en detalles morbosos o en declaraciones sensacionalistas. Mantenía la compostura, la dignidad, el control y la mesura. Respondía con brevedad, con cortesía, sin dar pie a especulaciones ni a rumores. Pero lo que realmente sorprendió y generó el mayor impacto, lo que verdaderamente marcó la diferencia y constituyó el movimiento que nadie esperaba, fue su actitud frente a la prensa y a los paparazzi. En lugar de huir de ellos, de esconderse, de reaccionar con hostilidad o con enfado, Demet decidió enfrentarlos con una sonrisa, con amabilidad, con paciencia, e incluso, en algunas ocasiones, con humor. Les concedía algunas palabras, les daba alguna que otra foto, siempre manteniendo la distancia, siempre con elegancia, siempre con una actitud de respeto y cordialidad. No caía en provocaciones, no se dejaba arrastrar por la polémica, no alimentaba el morbo. Este comportamiento contrastaba radicalmente con la actitud que suelen tener otras celebridades, quienes, en situaciones similares, suelen reaccionar con enfado, con hostilidad, con agresividad, con insultos e incluso, en algunos casos, con agresiones físicas o verbales. Y aquí radica la clave del movimiento que nadie esperaba: Demet, con su serenidad, con su amabilidad, con su control, desarmó a la prensa. Les quitó el combustible para generar escándalos, para inventar historias, para alimentar el morbo, para obtener titulares sensacionalistas.
Al no caer en las provocaciones, al no reaccionar de forma impulsiva, al no dar pie a la controversia, Demet privó a los medios de la posibilidad de crear una narrativa negativa sobre su persona. Les impidió en gran medida manipular la situación y convertirla en un espectáculo mediático. La estrategia de Demet, aunque no fue explícitamente planeada, fue un éxito rotundo. En lugar de ser víctima de la situación, se convirtió en la protagonista de su propia historia. En lugar de ser consumida por el drama, lo trascendió. Demostró que se puede superar una separación de manera digna, con fortaleza, con elegancia y sobre todo con control. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas mujeres que estaban pasando por situaciones similares, que se sentían vulnerables, que estaban lidiando con el dolor y la incertidumbre. Y por supuesto, la reacción del público fue de admiración y de apoyo. Los fans de Demet, que son legión, la respaldaron incondicionalmente alabando su actitud, su madurez, su profesionalismo y su capacidad para mantener la compostura ante la adversidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño, de apoyo, de admiración y de solidaridad hacia la actriz. Los hashtags relacionados con ella y con su serie se multiplicaron, y la gente demostró su afecto y su respaldo de manera masiva. Pero, ¿por qué este movimiento fue tan inesperado? ¿Por qué causó tanta sorpresa? Como ya mencioné, en el mundo de las celebridades, la tendencia es a reaccionar de manera diferente. La mayoría de las veces las separaciones, los divorcios y las rupturas sentimentales se convierten en un circo mediático, en un festival de rumores y de especulaciones, en una oportunidad para los medios de comunicación de generar escándalos y de vender noticias sensacionalistas. Las celebridades en muchas ocasiones se dejan arrastrar por la vorágine, reaccionan de forma impulsiva, se pelean con los medios, se refugian en el silencio o dan declaraciones vagas y contradictorias que solo alimentan el morbo y la curiosidad del público. Y Demet, con su actitud, rompió con ese patrón. Ella demostró que se puede controlar la narrativa, que se puede proteger la privacidad, que se puede salir fortalecida de una situación difícil sin perder la dignidad, sin perder el control y sin perder el respeto del público. Demostró que la resiliencia, la elegancia y el autocontrol son herramientas poderosas para enfrentar las adversidades y para salir victorioso de cualquier situación, por difícil que sea. Este movimiento, esta estrategia no premeditada, tuvo varias consecuencias positivas para Demet. Primero, reforzó su imagen pública. Se ganó el respeto y la admiración de sus fans, de los medios de comunicación, de la opinión pública en general y sobre todo, de sus compañeros de trabajo. Su imagen se fortaleció, se hizo más atractiva para los anunciantes, para los productores y para las marcas que buscaban asociar su imagen a la de una mujer fuerte, exitosa y resiliente. Segundo, le permitió centrarse en su carrera y en su crecimiento personal. Al no alimentar el morbo, al no dar pie a escándalos, Demet pudo concentrarse en su trabajo, en sus proyectos, en su desarrollo profesional y en su bienestar emocional. Pudo invertir su energía en aquello que realmente importaba, su trabajo, su crecimiento personal y su felicidad. Tercero, le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Su actitud positiva, su profesionalismo, su elegancia y su capacidad para enfrentar las adversidades la convirtieron en una figura deseada en el mundo del espectáculo. Se le abrieron nuevas puertas, tanto a nivel nacional como internacional. Las marcas la buscaron para campañas publicitarias, los productores la consideraron para nuevos proyectos y los medios de comunicación la valoraron por su profesionalismo y su capacidad para mantener una imagen positiva y constructiva. En resumen, el movimiento de Demet Özdemir, aunque no fue una estrategia deliberadamente planificada, fue una decisión inteligente, bien ejecutada y sobre todo, muy efectiva. Demostró que en el mundo de las celebridades se puede salir victoriosa de una separación sin perder la dignidad, sin perder el control, sin perder el respeto del público y sin renunciar a la felicidad. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestra propia vida. Primero, que es fundamental mantener el control sobre nuestra propia narrativa. No permitamos que otros dicten lo que somos, cómo nos sentimos o cómo actuamos. Seamos los autores de nuestra propia historia, y no permitamos que otros la escriban por nosotros. Segundo, que la imagen lo es todo, especialmente en el mundo actual, donde la imagen que proyectamos es muy importante, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Cuidemos nuestra imagen, seamos conscientes de cómo nos perciben los demás y esforcémonos por proyectar una imagen positiva, coherente y auténtica.
Tercero, que la actitud es fundamental. La forma en que enfrentamos las situaciones difíciles. La forma en que reaccionamos ante las adversidades es lo que nos define. La actitud que tengamos ante la vida, ante los problemas, ante las dificultades, determinará en gran medida nuestro éxito y nuestra felicidad. Cuarto, que la fortaleza y la independencia son valores importantes. No dependamos de nadie para ser felices. Seamos fuertes, seamos independientes, creamos en nosotros mismos y centrémonos en nuestro propio bienestar. Quinto, que la resiliencia es clave. La capacidad de superar las adversidades, de aprender de los errores, de adaptarse a los cambios y de seguir adelante a pesar de las dificultades es fundamental para el éxito y la felicidad. Sexto, que la autenticidad es importante. Seamos fieles a nosotros mismos, mostremos nuestra verdadera personalidad y no tengamos miedo de ser quienes somos. Séptimo, que la elegancia y la compostura son herramientas poderosas. Mantener la calma, la dignidad y el control en situaciones difíciles puede ser fundamental para salir victorioso y para preservar nuestra imagen y nuestro bienestar. Y por último, que la vida continúa. Después de una separación, después de una ruptura, después de cualquier situación difícil, la vida sigue. Tenemos que aprender a superar el dolor, a sanar las heridas y a seguir adelante con optimismo y esperanza. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el análisis del movimiento de The Method de Mir. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de la información, de mis comentarios y de mi punto de vista. En conclusión, The Method de Mir nos dio una lección de vida, nos demostró que se puede superar una separación con elegancia, con fortaleza, con control, con dignidad y sobre todo con la cabeza en alto. Su actitud fue un movimiento inesperado, pero muy efectivo, que le permitió salir fortalecida de una situación difícil, consolidar su éxito profesional, reforzar su imagen pública y sobre todo, demostrar al mundo que es una mujer fuerte, resiliente y admirable. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por ser parte de esta comunidad. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué les pareció la actitud de The Met? ¿Creen que fue una estrategia inteligente? ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? ¿Qué otras celebridades creen que han manejado situaciones similares de manera efectiva? Los leo con ansias en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente seguiremos hablando de más series, de más celebridades y por supuesto, de más chismes jugosos. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. ¡Mua!